Mi nombre es Rodrigo Soto, yo soy ingeniero egresado del Politécnico de la carrera de Control y Automatización. Mi formación, como lo comenta Gerardo, mi última experiencia fue con plantas eléctricas como gerente de división de renta de plantas. Estuve mis primeros trabajos, empecé como instrumentista en una papelera. Después estuve en el gas, en Totonce, en Juanico. ¿Qué papelera, perdón? Se llama Celulosa y Papelera del Bajío. Es una planta pequeñita en León, Guanajuato. Entonces, ahí comencé. Después me fui al gas. Siempre he estado en la parte de instrumentación y bueno, pues ahora me tocó trabajar en plantas eléctricas. Ya no estoy trabajando ahorita en plantas eléctricas. Bueno, en ICSA estaba trabajando. Ahora ya estoy por mi cuenta en la parte de plantas y termografía infrarroja, que es lo que sé, y por ahí había propuesto también un curso de termografía. Yo soy termógrafo nivel 1, hay 3 niveles, entonces me falta por ahí mandar el tema y bueno, entonces acepto. Bueno, yo básicamente estuve 6 años en la parte de división de renta de plantas. Para mí fue muy impactante porque los clientes se ponen muy rudos cuando no hay energía, y también como son máquinas, en muchas ocasiones llega a haber fallas de estas máquinas. Entonces, si mandan traer una planta en renta es porque pues, tiene que funcionar esa planta y porque no tienen electricidad. Pero desafortunadamente hay muchas máquinas, hay mucha parte en la instrumentación de la máquina, en la parte de la electrónica de la máquina, que es muy difícil que nosotros vemos. Aún con mucha experiencia que tengamos, yo tuve un mecánico que trabajó en Estados Unidos y en Canadá, muy bueno, pero no pudo darle a un problema de un actuador de una máquina Mitsubishi. Entonces, cuando llega el americano a dar un curso a ICSA, fue increíble, ¿no? Mete el handheld, verifica los parámetros del actuador y en automático quedó la máquina, sin necesidad de más. Quitamos el varillaje, dice, no, es que eso está mal, o sea, lo que hicieron está mal porque se desajustó y pues eso está mal. Bueno, la situación es de que él comentó por qué se da este problema. Dice, bueno, el problema se da básicamente porque estamos desconectando y conectando la batería. Entonces nosotros le causamos un reseteo al IQ, a la computadora de la máquina. Entonces, como ese tipo de fallas son las que yo quiero transmitirles, que a lo mejor muchos ya se las saben, pero creo que hay unas que otras que también pueden por ahí ayudar. A mí en una ocasión me mandaron a hablar de Vancomer, del centro que se llama en Coyoacán. Se les fue la energía a la 1 de la mañana, las plantas no arrancaron. Cuando dio el ingeniero la exposición que dijo que desafortunadamente siempre las fallas se dan cuando nadie está, y los que están desafortunadamente no saben cómo atacar esas fallas, ¿no? Para mí se me vino a la mente realizar manuales para cada máquina. Estandarizar mis máquinas en el parque de renta fue un reto muy grande, porque no es así como que los socios o presidencia te digan, ok, tira esas máquinas y échate las máquinas nuevas. Entonces empezamos a estandarizar nosotros, y uno de estos ideas fue poner un pequeño manual. En ocasiones esas máquinas las mandábamos a la sierra. Yo estuve en exploración con Pemex y ellos los utilizaban para los campamentos que empezaban a colocar en Villahermosa, en Veracruz principalmente. Entonces, este tipo de plantas tardaba uno mucho en ocasiones a ir a revisarlas, aún teniendo una persona ahí, tardaba mucho. Entonces, ese manual permitía, nos hablaban por teléfono y la gente que nos hablaba le permitía hacer pequeñas modificaciones. O sea, nosotros teníamos ya bien estructurado qué tipo de fallas podía presentar la máquina. Ya si estaba desvielado el motor, bueno, sí ya.
ya no se hacía nada. Oiga, ¿qué le está marcando el motor? Le da, sí, no, ya está desvelado ya. Ya, a lo mejor ya vayas a dormir, ya no hay nada que hacer. Pero eso fue lo que me motivó a hacer ese manual y nosotros ponerlo en cada máquina. También cada máquina era distinta, teníamos motores John Deere, teníamos motores Mitsubishi, Volvo, Cummins, teníamos motores Yanmar, un motor japonés muy bueno. Entonces también teníamos que empezar a estructurar cada manual para cada máquina. Entonces, quiero compartirles estos pequeños puntos, por eso puse puntos clave, porque nosotros hacíamos pruebas en las máquinas y probábamos en las máquinas y probábamos en las máquinas y probábamos en las máquinas antes de poderlas poner listas para plantar. Yo identifiqué los sistemas, enfriamiento, combustible, lubricación, sistemas eléctricos del motor, sistema de transferencia automática y sistema eléctrico del generador. Lo pongo al último porque básicamente el generador nada más hay que meterle movimiento. No es tan relevante, es muy importante, pero el mantenimiento del generador es muy pequeño a comparación del motor. El motor yo estimo que es un 80% de la generación y es muy difícil en ocasiones atinarle y controlarlo como uno quiere. Sí, adelante. ¿Por qué falla una planta de generación eléctrica? Para mi criterio es porque no ponemos atención a las variables. ¿Cómo podemos reducir la probabilidad de que falle? Probando eficientemente. ¿Cuál es el periodo en el que debemos de hacer las revisiones? Dependiendo la variable. La variable del refrigerante comparada con la del combustible es distinta. Entonces, tenemos que tener periodos para cada variable definidos. ¿La que sigue? Las plantas de generación, bueno, actualmente siguen siendo utilizadas. Sigue habiendo tecnologías para que la energía eléctrica sea renovable, para que podamos utilizar más la parte natural y que no contaminemos, pero desafortunadamente hay muchos procesos que necesitamos tenerlas respaldadas con plantas. En ocasiones es tan crítico el proceso que deben de tener UPS, porque una planta no podemos tener la energía, si hay algún corte no la podemos tener de inmediato. En esto pues, por lo menos son 10 segundos lo que tarda en entrar el equipo. Entonces hay cargas tan críticas que tenemos que nosotros tener UPS para respaldar esas cargas. El comentario que yo les decía de Vancomer fue porque en esa ocasión se quemaron las marchas y eso me motivó a hacer un replanteamiento en el mantenimiento de mis máquinas. ¿Qué fue lo que sucedió con esas? Llegó la empresa a hacer un arreglo en los actuadores de las marchas y resulta ser que lo hizo mal y quemó las dos marchas. Una era Caterpillar y la otra era IXA. Máquinas ya muy viejas pero eficientes. Entonces, cuando el personal de mantenimiento sale con la bitácora y dice, no, la probamos el sábado. Y sí, efectivamente la habían probado, pero siempre la mayoría de las empresas siempre prueban, echan a andar el equipo, prueban voltaje, no pueden hacer más y la pagan. Eso es lo que hacen. Entonces, desafortunadamente, ellos no se dan cuenta del error que están cometiendo. Hasta que sucedió esto fue si no mal recuerdo, fue un martes y derivó en que sacaran un concurso del grupo Vancomer para unas plantas, derivó en que rentaron plantas durante cerca de 7 meses, si no mal recuerdo, derivó en que yo creo que corrieron a todas las personas de mantenimiento, o sea, fue un problema por unas marchas y jamás iban a arrancar esas máquinas, ¿eh? Llegó mi mecánico, la revisó, dijo, no señores, aquí ya no hay nada que hacer, las marchas están quemadas. Un parpadeo, la gente del sistema estaba trabajando para restablecer muchas cosas, no pasó nada aparentemente para los derechohabientes, pero la parte interna de ellos sí fue muy crítica, sí fue demasiado problema, ¿no? Entonces, en la parte de
debemos ser muy profesionales en esta parte. ¿Qué pasa cuando la energía no está disponible en la cometida y la planta la de respaldo no entra? Que es muy común, casi siempre es común. Entonces, en la siguiente, pues pasa esto, ¿no? La gente está furiosa, se pone furiosa. ¿Vale? Entonces, como comentaba, no es suficiente hacer un arranque. Yo esto diseñé vamos a ver el equipo, hacemos un análisis antes de arrancar el equipo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos antes? Verificar niveles de aceite, de refrigerante, muchos. Está en un formato, ya lo puse. Eso es lo que tenemos que verificar. De hecho, está en un archivo. Yo puse, le podemos poner aquí en el libro de motor antes y en la parte de arriba. Esto es lo que yo puse en el sistema de refrigeración. No sé si se alcanza a ver. Esto, en la parte inferior derecho, ahí se puede agarrar. Aquí está. Sí. Ahí está. Cuando hacemos ya el checklist, este es un checklist para un mantenimiento, es antes de ver la máquina, antes de echarla a andar. Yo verifico la parte de, ahí está, el pH del refrigerante, su densidad. Eso ahorita también tengo información de esto. Hay unas cintas que nos permiten a nosotros, metemos esa cinta en el refrigerante y nos da un tono. Eso nos da glicoles y nitritos, que es lo que está compuesto el refrigerante. También podemos sacar la densidad del refrigerante. Hay unos instrumentos baratos que nos permiten sacar esa densidad. O hay también otro, el refractómetro, que nos permite también, que es el que más nos recomienda Fleetware, y la parte de la gente que hace refrigerante, para poder sacar esa parte y ver si el refrigerante está en óptimas condiciones. La guarda del radiador. Una pregunta. Ajá. Estamos comentando de las fallas en las marchas. Mencionaste que anteriormente el día sábado, y esto a lo mejor fue el lunes o el martes, el sábado habían probado los equipos. Una marcha, hasta donde más o menos entendemos, solo se quema, solo se daña si está dale. Se supone que probaron, les echaron a volar. Una vez que ya está trabajando el motor, ya la marcha salió, Es correcto. se recogió, ya. Entonces, si las probaron, pues eso tocará. ¿Cómo se quemaron posteriormente las marchas? Es correcto. Una marcha se quema cuando sale el Bendix y se queda dentro. Eso es como se quema. El arreglo que hace el proveedor hace un arreglo. La marcha nada más entra, gira, hace que el volante se mueva, Claro. y una vez ya haciendo eso, sale. Esa es su función. Este señor, lo que yo presumo que hizo, que en su arreglo que hizo con relevadores y cosas de ese tipo, hizo que las marchas quedaran adentro, porque fueron las dos máquinas. O sea, no nada más fue una máquina, fueron las dos máquinas y las dos máquinas se quedaron las marchas. Pero la probaron el día, o sea, 3 días antes. Sí, Si la a esto probaron, voy. A esto voy.
cuando tú pruebas un equipo, a mí me sucedió en Generación, estaba yo en Jumex, meto la planta, ese mismo arreglo lo hicieron técnicos ahí en ISA, se quedaron las manchas adentro y la mancha se empezó a quemar, se queda adentro, se quema, ya. Entonces, como estaba la planta generando, nos dimos cuenta, no, la mancha, una mancha. Aquí desafortunadamente, lo que les digo, echan a volar la planta, prueban si tiene voltaje y es todo. Nada más. No dieron tiempo a que la máquina se parara y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se paró? Y empezar a revisar, a buscarle para que se dieran cuenta que era la marcha. O sea, ese tipo de errores son muy comunes. O sea, la marcha se quedó dentro. Se quedó adentro. Siguió Sí, o sea, una marcha se te quema en aproximadamente 5 minutos. Máximo, sí. La potencia de la marcha con la máquina es muy grande. El volante, no la potencia, sino el volante de la máquina son los engranes de una bicicleta. Tienes un sprung pequeño con uno grande, entonces las revoluciones del pequeño son grandísimas a comparación del otro. Entonces eso es lo que sucede, por eso se queman las marchas. Entonces, todas las marchas, ese es el tiempo límite que se queman. Sí, es aproximado, como en 5 minutos se queman. Es un motor serie que está limitado por la carga. La carga limita precisamente la velocidad. Una vez que ya lo hizo, se retrae el engrane, el piñón, se retrae, ya te deja el no, la carga es independiente. La máquina, bueno, hay dos tipos de máquinas. Las máquinas, hay unas que arrancan a bajas revoluciones. Esto es para evitar el desgaste entrando luego a 1800, entran más o menos a 600 revoluciones. La carga de es un motor, la marcha sí, es un motor serie. Sí. Y ese motor serie, su carga lo limita su velocidad, la carga. Si tú el motor serie lo trabajas en vacío, se puede destruir, se va. Claro. Se sobrerevoluciona. Sí. Es a lo que me refiero. Antes de la carga tienes toda la razón. Es correcto. Ya una vez que ya soltó el motor, ya el gobernador te limita dependiendo de la carga y dependiendo de los sensores que tenga la corriente, empieza a mandar más combustible o menos combustible según se vaya necesitando los discos. Y eso lo manejas en máquinas de vapor, en máquinas de gas, en máquinas de impulsión. Esto es muy sencillo de comprender. Cuando nosotros vamos en una subida con nuestro coche, tenemos que imprimir más combustible. Entonces, esto es así la carga eléctrica. Cuando tú no tienes carga, vas en plano, pues puedes ir con el pedal en el acelerador continuo, dependiendo de la velocidad que tú quieras. Pero cuando ya empiezas a subir una pendiente, tienes que imprimir más gasolina. Entonces, la pendiente la simulamos, hacemos pensar que es la carga eléctrica. Entonces, cuando tú empiezas a meter focos, cuando empiezas a meter motores, esa es la carga. Entonces, el motor tiene que acelerar, imprime más diésel, más combustible a las cámaras de combustión para que puedan aguantar esa. Ahí el gobernador es el que es correcto. tiene la misión para poder dar esa velocidad. Cuando arranca, la frecuencia debe de arrancar en vacío, no debe de arrancar con carga. No. Ahí tiene el sistema de transferencia que da como consecuencia la entrada ya acelerada. Además, una máquina no debe de trabajar en vacío y frío, No. debe de trabajar en caliente. Es correcto. Y para eso debe de tener resistencia para calentar el agua. Es correcto. Esa es una de las características para que pueda arrancar una planta. ¿Sí? No hay otra. Sí, de hecho, el control propiamente los fabricantes de controles de esas máquinas, todas esas variables ya las tienen. Si tú tienes temperatura de 90 grados, no puedes entrar. La máquina siempre está caliente. Cuando está en automático, debe
de estar caliente esa máquina. ¿Qué es lo que permite que esté caliente la máquina, el motor? El refrigerante. Tiene un sistema de resistencias que hace que esté caliente. El precalentador se llama, hace que esté caliente el motor. Entonces, en 10 segundos es solamente en lo que arranca la máquina, agarra las revoluciones de 1800 para poder dar los 60 Hz, y una vez ya estabilizado, el control detecta y hace el switcheo, hace el cambio de la carga normal a la carga de respaldo de la planta, y es cuando ya entra. Por eso normalmente son 10 segundos lo que se le da. No menos, porque no dejamos que se estabilice el equipo. Hay otro punto de vista muy importante. Los relevadores de tiempo. ¿Sí? Los relevadores de tiempo deben de ser de 5 minutos aproximadamente, a pesar de que ya haya entrado el servicio normal, en cuestión del tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué? La realidad de ese tiempo es cuando entra y sale compañía. ¿Sí? Automáticamente ya no tiene el esfuerzo, ya está en servicio. La oportunidad para poder arrancar sería parar. Ahora, los dispositivos de protección que tienen el panel de servicio lo tienen muy claro. Aceite, revoluciones en Hertz. Aparte de eso, sobre velocidad, aceite, que son los que se deben de ver. Temperatura. Temperatura. Aparte de eso, las fallas que pueda tener. Y el sistema de programación semanal, que es tan importante para poder dar mantenimiento a la máquina. La máquina puede tener dos cosas: horas de trabajo o tiempo. Es correcto. Para poder cambiar los servicios. De hecho, aquí también hablo de esa parte. Los filtros de aceite es como un rollo de papel adentro. Exactamente. Igualito. Es como si quitaran el cartucho y se pusieran un rollo de papel. Entonces se va degradando con el tiempo, se va degradando, y propiamente también se va ensuciando con eso el aceite. Hay otra cosa más importante, porque tenemos el tanque de servicio y el tanque estacionario. Lo que no consume la máquina, automáticamente lo regresa al tanque de servicio para ser precalentado. Ese es otro punto. ¿Por qué? Porque un diésel frío no es explosivo, debe de ser calentado, molecularmente debe de ser. No, ahí el retorno del diésel regresa caliente, porque es el diésel que sobra. Exactamente. Pero recordemos, la densidad la cambiamos con la temperatura. Exactamente. Si hay un diésel caliente, la máquina falla. Si nosotros tenemos un diésel frío, es mayor efectividad que un diésel caliente. Sí, pero hay una cosa muy importante al respecto con esa relación. Tanto los múltiples del motor van a ser más, es más sucio, sale más negro el humo. Entre más caliente sea, es más blanco, menos contaminante. No sé cómo lo ve usted. No. ¿O estoy equivocado? Mire, en la densidad del diésel, nosotros tenemos dos tambos de 200 litros con combustorio. Este está a 15 grados. Este está a 35 grados. Vamos a hablar, ¿no? Este es en las 7 de la mañana. Y esto vamos a hablar que son 4 de la tarde. 16 horas. Nosotros hablamos que estos 200, por darles un dato, 180 kilos. Ajá. ¿Cuánto pesa este? ¿Cuánto va a pesar este? Menos. 160 kilos. Entonces, nosotros estamos cambiando la densidad del combustible. Eso quiere decir que tiene
tiene menos poder el combustible en la máquina a mayor temperatura. Por eso los tanques de diésel tienen que ser grandes, para que al momento que el retorno se mezcle con el diésel que tenemos adentro del tanque, las temperaturas no permita que sea excesiva la temperatura. Es correcto. Entonces, esa parte, la parte del humo va vinculada con el turbo. Eso es otra cosa muy distinta. Ahorita vamos a hablar de este tema. Entonces, esta parte, si nos ponemos hasta arriba, yo las dividí en varias secciones. Sistema de encendido del cableado. Es tan importante que veamos los plugs. Antes de encender nuestra máquina, que veamos los plugs, que estén correctamente. Que no estén zafados, nos va a empezar a dar problemas. Entonces, esta parte, el sistema de combustibles, el sistema de refrigerante, abajo el sistema de cableado, es antes de que nosotros arranquemos. Ajá, más abajo. Esto se los voy a compartir. Sistema de lubricación también es importante. El sistema de admisión y de escape también es importante. Recordemos que los turbos son accesorios que se fabricaron, no hay rodamientos ahí. No existen rodamientos para los turbos. Entonces, esos turbos flotan en aceite. Son de altas revoluciones. Estamos hablando de 10.000, 90.000 revoluciones en ocasiones. Entonces, no hay rodamiento que pueda servir para un turbo. Entonces, esa es la parte de las revoluciones. La parte de la temperatura, no sé si han visto un turbo trabajando en una máquina de noche. Parece que se está fundiendo el turbo. Me tocó una vez que un tipo se metió, no conocía de plantas y se metió con el extinguidor y se lo aventó. Es correcto, o sea, no sabía. No le pasó nada, no se llenó el polvo, porque el polvo seco no es un choque térmico. Pero sí, tú dices, ¿qué hiciste, cabrón? ¿Por qué te...? Y ya, pues imagínate toda la planta, los filtros de aire se empezaron a tapar. Entonces es muy importante que hasta ese tipo de cosas, ¿no? Que no digan, cuando ven un turbo trabajar, son temperaturas muy altas. Ese material que tiene el turbo es muy especial, no es cualquier material. Entonces, ¿qué es lo que hace el turbo? ¿Cómo funciona el turbo? El turbo, con la misma salida de gases, al momento de dar el marchazo y al momento de que la máquina empieza a trabajar, mueve de un lado, mueve el escape, los gases de salida de combustión, salen y mueven del otro lado, mueven la aspa que permite aspirar aire fresco para meterlo a las cámaras de combustión. Es el soplador que le dicen. En términos vulgares. Ah, ok. Bueno, entonces toda esta parte no la voy a explicar, cada una. Es un soplador que lo tuvo. Pero se las voy a compartir porque es un checklist. Ahorita al final vamos a ver un chequeo que yo hice de una máquina que me decía, pues es que está nueva la máquina, y le detecté muchos problemas a la máquina. Entonces, lo vamos a ver. Entonces, así como está el motor antes de arrancar, durante el arranque que tenemos que verificar, también está el después del arranque, que es donde viene el problema que se dio con las marchas. Y así como se puede dar con las marchas, se puede dar con el radiador, se puede dar con el aceite, se puede dar con muchas situaciones. Entonces, este es primero el checklist del motor. También hay un checklist del generador, donde viene, como desde mi punto de vista es menos complicado que un motor, también viene integrada la transferencia en ese checklist. Ajá. Entonces, esto les digo, no lo voy a explicar uno por uno, pero sí es bueno que lo sepan. Nos pasamos a la presentación. No se puede aplicar, ahí el equipo de
localización de fallas, el escáner, pues, que es común en los Sí. automóviles. Vamos a hablar de eso. Pues, Sí. Vamos a hablar de eso. Nos quedamos en En la cara enojada. Estamos aquí antes, durante y después. Existiendo variables con diferentes tipos para realizarlas, por eso les decía que tenemos que hacer el calendario de esas variables. ¿Cuáles son las fallas más comunes en la generación? Bueno, las comunes, las de cajón, las baterías, el diésel contaminado, calentamiento del equipo y los reguladores de voltaje. ¿Qué es lo que yo hacía? Cuando yo estuve en mi generación en el estadio de Ciudad Universitaria? Afortunadamente fue cuando los Pumas fueron campeones. Entonces, a mí me permitió. Fue la luz, ¿no? No. Les voy a comentar esa anécdota y tengo el video. Resulta ser que los Pumas venían jugando en la Conca Champions y jugaban los jueves, aparte del domingo. Entonces, resulta ser que ya pasan las semifinales y empiezan a ganar y a la final. Entonces, para mí fue magnífico, ¿no? Porque jugaban cada semana jugaban. Entonces, yo a mis equipos ya no los desconecté. Ya nada más íbamos y los probábamos y listos para el partido, sí, vámonos. Entonces, cuando los Pumas fueron campeones, la verdad es que a la empresa le dejó muy buen dinero que los Pumas hayan llegado a ganar el campeonato. Entonces resulta ser que estaba el nervio muy fuerte para la final. Teníamos las máquinas probadas, probamos diario durante una semana, que no fallaran, con todas las torres iluminadas. Parece que la FIFA pedía 180 luces y el estadio estaba dando 60. La Federación Mexicana estaba pidiendo, parece que 100, pero el estadio nomás daba 60. Yo entré en el diseño de las máquinas con Philips para la iluminación y yo con las máquinas, y ahorita ya tienen buena iluminación en el estadio de Ciudad Universitaria. Entonces resulta ser que ya empezamos a generar, y cuando salen los Pumas entonando su himno de la universidad, se va la luz. Todos pensaban que era un show. Empezaron a sacar fotografías y videos dentro del estadio. Resulta ser que mis máquinas empezaron a generar y no hubo ningún problema. Pero la transferencia donde estaban conectados los switches de las lámparas fue la que falló. Entonces, cuando se va la transferencia, saca las máquinas y mis máquinas se quedan trabajando más que en vacío. Entonces, esa fue mi anécdota después de una prueba de una semana, diario, 4 horas. En el mero día no fallaron las máquinas, fue su transferencia de ellas. Hasta ese momento se dieron cuenta, ¿no? Como ese tipo de fallas son las que no se calculan. Todo parecía un show, la gente estuvo muy contenta porque, qué padre, ¿no? Mira, quitaron la luz en el mero momento del himno, pero no fue así. Bueno, entonces yo siempre recomiendo que cuando es algo muy crítico, o aunque no sea muy crítico, le pasamos a la siguiente, tengamos nosotros baterías en sitio, tengamos refrigerantes según la capacidad. Hay máquinas que llevan 200 litros de refrigerante, pero si tenemos, hablando unos 4 galones para lo que se pueda surgir, adelante. Filtro según la capacidad. Un filtro de aceite golpeado puede presentar fallas. Entonces, tener filtros, reguladores de voltaje de cajón. Los reguladores, como la electrónica no da indicios, en ocasiones se hace un corto con la carga y puede aguantar el regulador, pero en ocasiones no. Entonces yo recomiendo un regulador de voltaje ahí. Cargador de baterías, la misma, también, porque si usted dice, sí tengo baterías, y si el alternador no está cargando, cambia la batería, se la va a volver a fumar, se la va a volver a acabar. Entonces, tenemos que tener nosotros un cargador de baterías ahí listo. Las bandas, también es muy importante bandas. En ocasiones, a mí me tocó un motor nuevo,
Daewoo que rompía bandas. Entonces estaba mal el diseño del tensor. Entonces eso mismo sucede cuando los tensores ya están muy desgastados, rompen la banda. Entonces siempre decimos, no, pues cámbiale la banda. Cambian la banda y el tensor sigue dando problemas, la vuelve a romper, aún nueva. Y lo pongo aquí, deben de hacer su manual con fotografías para que el tipo, el barbendero que se quede ese día en turno, le puedan decir, güey, ponle la página 5, ahí te dice con fotografías, hasta estoy yo apretándole ahí el botón, ¿cómo le vas a resetear? Entonces, yo así sacaba mis máquinas y desde aquí resolvía problemas en Villahermosa, pude resolver 4 o 5 problemas en lo que llegaba la gente, que eran 2 o 3 horas en la noche. Entonces, ya cuando ellos llegaban, verificaban el equipo, sí, eso fue lo que sucedió. Hicieron un corto, se protegió la máquina, entró el termomagnético y no pasó nada. Ok, perfecto. Verifiquen, tiene que ser paso a paso y todas las posibles fallas que puedan encontrar en su equipo, por favor pónganlas en el manual, con unas fotografías. Y con eso, si lo ponen pegadito, imagínense el de McDonald's que no fue el tipo que hace la carne. No, pues ¿qué crees que se enfermó? No, pues ya no. Hoy cerramos, hoy no hay hamburguesas. Entonces McDonald's tiene en cada sección, hasta para las papas, que dicen, le tienes que dar una vuelta nada más con la sal, no más. Si no sal, madre lo que está. Entonces, nada más, agarras la sal y se la hace y se acabó. Pero tienen fotografías y tienen mucha ayuda visual para que si falta un tipo, cualquier persona pueda hacer su trabajo. Pero quién sabe, ahí a veces puede contradecir a la cuestión de seguridad de la empresa, que también te vamos a dar la norma que le pongas un letrero que diga que solo personas calificadas. Mira, sí, pero vamos a recordar que en una empresa, por decir en la papelera, hay siempre gente de mantenimiento. Siempre debe de haber. Entonces, esa gente es la que debe de resolver ese problema. ¿Me entiendes? En una farmacéutica siempre hay. O sea, yo estoy yéndome muy estricto. Vamos a poner chocolates Paquito, que pues ahí no hay, y pues, a lo mejor ni planta aquí. O sea, no hay problema para resolver. Yo pienso una cosa, que por lo regular debe llevarse una bitácora ahí. No, bueno, aparte de la bitácora es esencial. Es lo básico. Eso es esencial. Sí, la bitácora es algo que tenemos que poner, de decir, este filtro fue cambiado tal día. Y si queremos hacer algo más rápido, le ponemos la fecha al final. Exactamente. Más rápido. Perdón, disculpe, estoy perdiendo. Todo eso tiene sus tiempos o sus horarios. Porque es normal que tanto los filtros de diésel, como los filtros de agua, como los filtros de aceite, sean totalmente cambiados. No tenemos que dejarlos de lavarlos. Hay que cambiar nuevo. A veces hay algunas fallas. En algunos, inmediatamente quitarlos. Filtros de aire es esencial. Porque no pueden estar trabajando la máquina con las narices tapadas. Es necesario bastante aire, tanto refrigerante como expulsión. Le voy a platicar, hay unos indicadores de vacío que deben de ser colocados, desde mi punto de vista y mi gusto, deben de ser colocados en la entrada de la respiración del filtro. ¿Por qué? Porque en ocasiones, le voy a comentar, las partículas que llegan a tapar el filtro, ¿qué creen? Le ayudan todavía a filtrar más al filtro. El filtro tiene una eficiencia de filtrado y cuando está nuevo es más bajo. Sí, por razón. Cuando va la curva, llega un momento dado que esas partículas le ayudan al filtro a filtrar. Valga la redundancia. Cierra es correcto. Entonces, ese dispositivo a mí me ayuda a saber cuando el filtro ya debe de ser cambiado. ¿Por qué?
Porque yo no cambio filtros de aire, yo en ocasiones les doy 2 vueltas a los filtros de aire. ¿Por qué? Porque eso sí no tiene tanto desgaste como uno de refrigerante como de aceite. Eso sí tiene problema. Eso sí es más delicado. Entonces, el sistema de enfriamiento, nos seguimos con la que sigue de Genset. Para mí esto es muy importante, verificar fugas en el radiador. Estos son los instrumentos que utilizamos. A mí me gusta, soy instrumentista, entonces me gustan mucho los instrumentos para detectar qué es lo que pasa. Esto es para, seguimos a la otra. Nosotros verificamos con este instrumento la presión que nos está soportando nuestro radiador, nuestro tapón. Es muy importante el tapón. El tapón es el corazón del radiador para que haga su función. Ajá. Ahora, si tenemos una pequeña fuga en vivo que dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ni modo que me ponga. No, hay solución también. Es importante que en el almacén tengamos un sellafugas. Para cuando son pequeñas las fugas, con ese se lo echamos y sella la fuga en inmediato y podemos seguir operando y cuando ya encontremos una solución para nuestro radiador. La que sigue, el termostato. El termostato es algo Esencial. igual de problema. La máquina no puede estar fría, no puede trabajar fría porque va a tener mayor desgaste en las cámaras de combustión, que son las camisas, los anillos, va a gastar más combustible, va a contaminar más. Entonces, esta cochinada, sí, porque es una cochinada, ¿no? Nos da mucho problema, muchos problemas. Es un sensor mecánico. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros este termostato? Ponemos agua a hervir en un bote, metemos el termostato hirviendo el agua y vemos la ventana que se abre. Si ese termostato apenas se abre, está mal, ya no sirve. Entonces hay que cambiarlo. Nunca hay que dejar una máquina sin termostato. Los mecánicos de motores a gasolina y motores a diésel, todo, no, quítale los termostatos. Esto es básicamente... ¿Vale? Sí. No lo quitan, lo quitan. Pero desafortunadamente ellos, como no son escáner ni son laboratorios para decidir si está haciendo una buena función o no sin esto, las máquinas están calculadas. Esto debe de existir en un motor, no se lo debe de quitar. Y así es como verificamos. Agua hirviendo en un bote, con un ganchito, con un alambre, enganchamos este termostato de aquí y debe de abrir. Esto debe de abrir. Completo, la ventana. Si apenas se abre, está mal, ya hay que cambiarlo. Sí podemos utilizar la máquina unos días, no hay problema, pero sí es recomendable que los pongamos. Hay máquinas que traen 2 termostatos, no nada más uno. Máquinas pequeñas, uno. Máquinas grandes traen 2. Bueno, esto ya lo comenté. Recomendaciones. La revisión del refrigerante se debe de hacer cada año. El que yo recomiendo, y no es comercial, porque yo lo analicé, es Quaker-State. Es el que más o menos a mí me funciona en mis equipos. Es muy importante también las marcas. El mejor aceite que existe es el móvil. Entonces, no es recomendable que utilicemos, cuando ponemos nosotros refrigerante, que sea listo para usarse. Porque si nosotros, volvemos a lo mismo, no somos laboratorios. El refrigerante, cuando ustedes lo compran concentrado y quieren diluirlo, desafortunadamente tiene que ser en medidas exactas. Entonces, es mejor utilizarlo listo para usarse. Las posibles fugas del radiador se ven visualmente o con el presurizador del radiador. El tapón del radiador deberá ser libre de óxido, ese es el corazón, ahorita lo vemos. Y lo debemos de flexionar para ver que haga su recorrido. Revisar que esté libre de goteo el radiador, el avisador de la bomba. Es otro problema también. Las bombas, le cambiamos a la que sigue, por favor. Esta bomba, en una parte de aquí abajo empieza a gotear, no es fuga. Este sello de aquí internamente ya se dañó. Entonces, simplemente hay que retirarla. No pasa nada, en su programa de mantenimiento la retiramos, si ya nos damos cuenta la retiramos, la mandamos reparar y listo, o le cambiamos una nueva. Este tapón, pues obviamente aquí nos dice que hay agua. El mejor refrigerante es el agua.
pero utilizamos refrigerante. ¿Por qué? Porque no nos permite, nos ayuda a que el punto de ebullición sea mucho más grande. El agua es más bajo que el refrigerante. Entonces aquí nos dice que hay agua adentro. Entonces tenemos que drenar, en ese momento tenemos que drenar. Si este tapón, desde mi punto de vista, pues, vámonos y uno nuevo. Le seguimos. El sistema de combustible, otra variable. Las máquinas fallan muchas ocasiones. La temperatura, como ya lo vimos con el radiador, y la otra es el combustible. Evitar a toda costa que la máquina trabaje con humedad. El combustible se contamina, absorbe humedad, y esa humedad se va abajo de los tanques. Cuando nosotros arrancamos nuestra planta bueno, la necesitamos, en ocasiones empieza a oscilar y le buscas por donde quiera. No, es el gobernador. No, quién sabe qué será. Yo creo que ya sé los inyectores. Vamos, seguro los inyectores. No, es la humedad, es el agua. ¿Cómo vamos a quitar esta agua? ¿O cómo la vamos a controlar? Medir la cantidad de humedad en el diésel. Hay una pasta, ahí está en una... Esta es una pasta que nos ayuda a detectar humedad. La ponemos en un palito de madera. Tratamos de que sea más o menos unos 10 centímetros y la metemos al tanque. ¿Para qué? Nos va a hacer dos cosas. Una busca agua y la otra te dice el nivel. Entonces la metes y te dice tiene humedad tu diésel. Ahí viene la marca, ahí viene la pasta, viene la ficha técnica y te dice tiene, ¿cómo se llama? Agua tu diésel. ¿Qué es lo que haces? Drenas el tanque y ya verificas que no tenga agua y con eso puedes... Cambia de color la pasta. Sí, cambia de color. Ahí te dice la ficha técnica, cambia de color. Ajá. Es parecido a los que son de Shell, que son para Jetta 1. Sí, esto te busca en cualquier combustible, te busca agua. El combustible no te va a marcar nada, él busca agua nada más. ¿Qué tanto nos permite, qué tanto puedes tener o que no debes de tener absolutamente nada? No, ahí va la otra. Qué buena pregunta. ¿Nos vamos a la presentación? El diésel siempre Se contamina solo, el diésel se contamina solo. Entonces absorbe toda la humedad del ambiente. Entonces cuando tienes un diésel estancado, dices, vamos a revisar. Antes de arrancar, vamos a revisar. Entonces, hay otro poquito. Ahí. Hay otro instrumento que utilizamos, otro accesorio, que son los separadores de agua. Ojo con los separadores de agua, ayudan mucho. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿La otra? Ok, estos son los separadores de agua. Tenemos aquí un policarbonato que nos permite ver visualmente el agua. No se ve como turbia el agua, se ve distinta. Este es un diésel limpio, pero se ve café. Nosotros pensamos que en ocasiones está ¿cómo se llama? Todo el agua, no. Se pega a las paredes el agua. Ojo, esto nunca tenemos que quitar el agua cuando la máquina está trabajando. Nunca, porque paramos el equipo. Se despresuriza este vaso, tiene una presión de vacío porque se está succionando. Cuando nosotros abrimos el drain, que es hacemos una despresurización ahí. Hacemos un problema y la máquina empieza a oscilar, la detecta y se para. El control lo detecta y se para. Ajá. Entonces es recomendable que vayamos a ver nuestro separador de agua
quitemos nosotros el agua, sale en automático el agua, junto con diésel ya, se va, ustedes van a ver el vaso nuevamente limpio, vuelven a cerrar y se acabó. Echen el lapso de tiempo. Es lo que podemos hacer. Vuelve a llenar en automático, ya no hay necesidad. Ajá, pero eso es ya detenido, o sea, si que la máquina esté trabajando. Sí, sí, antes de que tú la arranques. Ahora, cuando la máquina está en automático, deben de, volvemos al tiempo de verificación de esta variable. Ustedes deben decir cada 3 días, cada 4 días. ¿Ok? ¿Está bien? Por lo regular tienen un switch ¿Cuál? que fuera automático. Tiene el control de... Ah, sí. Hay 2 posiciones. Una es en automático y la otra manual. Son 2 posiciones. Podemos hacer el arranque también en vacío. Exactamente. Aún teniendo acometida, podemos probar la transferencia. Podemos probar la transferencia sin que haya un parpadeo. Eso es probar en vacío, la máquina. Tú arrancas tu máquina, verificas, te marca ahí voltajes. Ok, a ver, vamos a hacer retrotransferencia. Pum. La haces sin que afectes comisión. Entonces, ahí ya no tienes tu... Hay ocasiones en que se deterioran los sensores para mantener y la máquina sigue trabajando. ¿Cómo parar? Hay un paro de emergencia. Hay un paro de emergencia. Ojo, antes de que se me olvide, es un tema, qué bueno que me comentó eso. Una vez a mí me sucedió que se motorizaba el generador. Qué bueno que me lo comentó. ¿Qué es lo que sucede? Entra, la transferencia se queda enclavada. Al ser el bus más grande del DCF que el del generador, entra energía al generador y ahora lo convierte en motor. Entonces, cuando quieren parar el equipo, no paran. Entonces, me acuerdo que un cliente habló y dijo, güey, ya hasta me quité la manguera del combustible y sigue jalando. Y yo decía, amiga, no, bájale el switch. Entonces, pues él no sabía, o sea, dice, güey, ya le quité hasta la manguera del combustible y sigue jalando, mira esta jala con aire. Entonces, sí, bájale el switch, está motorizado el generador. O traes un tanque de combustible porque se va a llenar. Entonces, es muy importante que esto tomen en cuenta cuando la transferencia no enclava, se queda atorada, se puede motorizar ese generador. Allá está la Ya se convirtió en mercado. Entonces, esa es otra recomendación. Qué bueno que lo recomendó porque no la noté. Qué bueno, pues. Bueno. Pero también ha pasado ocurre cuando todavía el dispositivo de voltaje. No, porque ya no paras la máquina. Es que ya no la paras. O sea, se queda enclavado. Los switches deben de hacer esto. Están así, gráficamente. Ya son algunos eléctricos. Entonces están así. Al momento de hacer la retrotransferencia, tienen que estar así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si los tienes así y al momento uno se clava y el otro ya no? Se quedan enclavados, se queda enclavado. Entonces, empieza, el generador se comporta como motor. Te digo, fue algo chistoso. Te habla el cliente y dice, oye, ya hasta le quité la manguera del combustible y sigue jalando esto. No, cabrón, está motorizado el generador, bájale el switch. Entonces bajan el switch manualmente y se acabó el problema. Deja de pasar corriente. Deja de pasar corriente al motor de CFE. Entonces, también se ha evolucionado mucho en las transferencias. Antes eran con un servomecanismo que eran dos electromagnéticos. De hecho, había uno hasta volteado para que pudiera hacer eso. Entonces el mecanismo venía una barra de aluminio, era un arte, venía una barra de aluminio y hacía el cambio y todo eso. Sí, es correcto, con un motor instalado. Entonces, actualmente con los Master Pack de ABB, parece que hay Siemens.
de Schneider también. Entonces, ya es distinto, ya el enclavamiento de las transferencias ya es eléctrica. Entonces, el cambio se hace con ¿cómo se llama? Con bobinas. Ajá, ya es más preciso. También pueden llegar a fallar, ¿no? Pero bueno, ya. Es muy relativo. Sí, las medidas de control son otras. Pero traen un trinquete mecánico, ¿no? Que casi nadie lo usa ahora, ¿eh? Pero el Mastercard tiene un espacio para una barra que no te permitía justamente que pasara eso. Sí. Ahora ya se no. podían quedar. Sí, no, ya cada vez se va. Ahorita ponemos una de esas transferencias porque te digo, a mí me tocó todavía la del motor. Puta, hay veces que se rompía la manijita esta del termomagnético y era lo que sucedía. Sí. Decías, bueno, se rompió, pues no quieres. ¿Qué haces? Volver a desmontar. Algo muy importante también, cuando nosotros revisemos el aceite, no solamente hay que revisar el nivel. El aceite normalmente es negro, bueno, cuando la máquina está trabajando. Si a mí el aceite en la otra me aparece café, está pasando refrigerante al aceite. Esa máquina ya no la pueden echar a andar hasta que la revisen. Entonces, algo importante en la bayoneta cuando la saquen ustedes, esos puntos claves, es el aceite es negro o es negro. No puede ser café. Si es café, está pasando refrigerante al cárter. Por ahí una punta se rompió, tienen que revisar. Entonces, son puntos clave, muy pequeños, claves, que nos van a permitir ahorrar dinero, aprender más, porque esto es aprender más, y ser más eficiente al momento del mantenimiento. Bueno, el sistema de transferencia automática. El tablero de transferencia automática se tendrá que, es algo muy sencillo, retiro de polvo del gabinete del Master Pack, verificación de los cables sueltos. Es muy importante que jalen cada cable. Cada cable lo estén jalando. Ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Verificar el apriete de tornillería en la parte de fuerza también es importante. Y algo muy importante que es la segunda. Estos son los Master Pack ya. Esto ya. Esto era lo que se tenía de los últimos, no tan antiguo, eran de los últimos que ya venían aquí. Eran Thomson Electric, canadienses. Y lo que recomiendo siempre es termografía en los cables. Por lo menos cada 6 meses, cada año. Aquí nosotros vemos que este cable está caliente, ¿no? Puede ser por varias causas. Una puede ser porque no tenga carga y está así. Pero a lo mejor puede ser que se desbalancea la carga. Entonces, la termografía es algo que nos ayuda mucho para detectar esa parte de los cables. O un mal apriete, ¿no? Que es al final. O un mal apriete también. Entonces, por eso recomiendo que veamos en la parte de fuerza, en la parte de CT, de emergencia y de la carga, veamos nosotros que esté completamente apretado. ¿Sigue? Sistema eléctrico en el generador. Esto les estoy incluyendo en el manual de Marathon de Magnamax. No es muy complicado. Casi todos los fabricantes de generadores son lo mismo. Lo que nos afecta mucho en un generador es humedad y polvo. Entonces, hay hasta formas muy sencillas. Ponemos en cortocircuito nuestro generador y le damos a nuestra máquina y se seca. Retiramos esa humedad. Esa es una de las técnicas que se hacen. Yo entré con un proveedor que daba mantenimiento a generadores y era increíble, que los lavaba con agua y jabón y a manguerazo limpio. Entonces no pasa nada, él dice no pasa nada. O sea, la parte que dicen de aislamiento, como los aislantes por dentro no les podemos hacer nada, se va degradando el aislamiento. Entonces no les podemos hacer nada. Entonces ellos dicen, bueno, medimos aislamiento, podemos recuperar un poco lavando el generador, secándolo en el horno y dándole un recubrimiento epóxico, un poco podemos recuperar, pero no como nuevo, nunca va a quedar como nuevo. Bueno, Ingeniero, una aclaración. La puesta en corto
puede tener riesgos por los diodos. Bueno, hay que hacer una hay que hacer una preparación que en el manual te dice, tú puedes secar tu generador calentándolo con esa técnica del corto. Entonces hay una preparación que debes de tener en tu generador para ponerlo, pones en marcha y el generador se calienta. Sí, porque hay diodos positivos y hay diodos negativos, Sí. que son los que están realmente alimentando el... Hace la conmutación, mira, la corona de diodos nos permite hacer la conmutación para las revoluciones del generador. Exactamente. Entonces nos permite hacer la conmutación y nos permite obtener la energía que estamos utilizando Por en eso es que energía alterna. por eso es que yo digo, bueno, agua, Sí, sí, como que no la entiendo. sí. Nosotros quitamos el rotor. Son dos partes, el rotor y el estator. Quitamos el rotor y lavamos toda la parte del estator. El rotor es más fácil manipularlo, Sí, desde luego. porque sus embobinados son muy pequeños. Los embobinados fuertes son los que vienen en el estator. Entonces la excitatriz como tal es un embobinado que está en el generador y está autoexcitando al ¿cómo se llama? Al rotor. Ajá. Entonces, esa parte todavía hay que desarmarla. Cuando yo le digo le echamos agua y jabón, es al estator. Lo demás es muy sencillo. Lo más complicado es el estator. Eso es lo que hay que secar y es lo que tenemos que Yo lo hacía con aire. ¿Vale? O sea, con aire. Se puede hacer con aire. Nada más que el aire, recordemos que no quita grasa. La grasa la podemos quitar con un químico dieléctrico, que no sea abrasivo, de hecho aquí viene. Demasiada grasa, no. Había un líquido que se llamaba tetracloruro de sodio. Viene limpieza con aire comprimido o líquido dieléctrico. Se recomienda solvente de petróleo de tipo de seguridad con un punto de inflamación de más de 100 grados Fahrenheit, de 8 grados centígrados. Yo hacía los puntos de contacto, en realidad los puntos vivos, con tetracloruro. Y son para limpiar todo lo que son. Es cancerígeno, el tetracloruro no debe usar. Ya ahora ya no. Lo que Aceite, digo, se usa el alcohol isopropílico es correcto. sin ningún problema. El producto que nos recomienda la gente de Marathon, el representante de Marathon, se llama Solvitec. Ese Solvitec, yo en los generadores lo que hacíamos, lo metíamos en la pistola y sopleteábamos junto con aire y Solvitec. Retirábamos todo. Medíamos nuevamente el aislamiento, decíamos sí, ok, vamos a generar otra vez. Pasamos a la que sigue. Me quito mucho tiempo, disculpe. No, las recomendaciones. Ya para casi termino, nunca se utiliza una planta con baja carga. ¿Qué es lo que sucede cuando utilizamos una máquina con baja carga? Hay diferentes tipos de bombas de combustible. Desafortunadamente, si utilizamos una máquina a menos del 75% de su capacidad, estamos dañando la máquina. Entonces, hay bombas en línea, se llaman, son unas bombas de seguros, son muy buenas, pero hay unas bombas rotativas que son de Standard. Esas bombas tienen muchos problemas cuando se trabaja con baja carga. Normalmente la planta siempre debe trabajar al 75% cuando es en continuo. Las plantas en stand-by son las que en ocasiones sufren mucho problema. Pero ¿cómo le haces para batallar con la eficiencia? Porque al final la eficiencia después de 6 horas baja, ¿no? Pues lo que pudo haber sido una carga del 30%, al cabo de 6 horas es una carga del 60%. Mira, la gente de Televisa utiliza mucho para cuidar de sus equipos, utiliza bancos de resistencias. Entonces conectan bancos de resistencias cuando ellos están generando para poder soportar y llevar estas máquinas un poco más elevadas que la carga. Ahora, esa es una. La otra, la parte de sincronía nos ha venido a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Yo estuve en la parte de los festejos del Bicentenario generando todos los carros alegóricos. Yo hice el diseño de la generación. Me pedían algo chistoso, me decían:
Rodrigo, necesitamos 80 plantas con remolque. Señor, no hay. Nadie los va a tener. Podemos poner una de chile, de mole y de pozole y unas, préstame 4, préstame 5, así. Pero ¿qué creen? Que yo soy muy envidioso y yo quiero el proyecto para mí solito. Entonces hice ese diseño. Entonces metí plantas pequeñas a gasolina. Pequeñas. Hicimos cajones acústicos, vimos que se calentaban, los quitamos, empezamos a valorar, dijimos al final, güey, va a haber más ruido allá afuera. Seguro que las plantas nos van a escuchar. Bueno, sí, efectivamente pusimos plantas. Entonces, dividir carga es otra parte que también nos ayuda. Tenemos que hacer nosotros un estudio antes de meter un equipo para alargar también su vida. No nada más es decir, no, pues es que yo voy a necesitar este edificio 20 kilowatts, ok. Pero realmente, pues ahorita nada vamos a utilizar 2. Pues estamos dañando el equipo 2 horas, estamos dañándolo. Entonces es importante. Cualquier máquina de ese tipo, o sea, una planta generadora, cualquier, aunque sea de gasolina, la debes trabajar 75 veces. Es que la dañamos. Sí. O sea, nosotros la estamos dañando, esa máquina. Estamos carbonizando las cámaras de combustión. La estamos carbonizando. No sé cuál es la razón. Perdóname, estamos metiéndonos en una situación un poquito ya de motores. Se das cuenta de motores de combustión interna. Los motores ahora de combustión interna, como tú lo sabes bien, ya son a base de un microprocesador que mandan a una cierta cantidad de combustible muy precisa. No sé si en las plantas de luz así lo hagan. Te voy a comentar eso, qué bueno que me dices. Tú necesitas una cantidad de combustible para mantener encendido esa máquina. Sí. Así de sencillo. Entonces, si tú la tienes trabajando en vacío esa máquina, tienes desgaste. Tú no puedes tener tu coche trabajando en vacío. ¿Qué es lo que sucede cuando, no sé si les ha sucedido, cuando ustedes van a verificar, tienen un coche trabajando aquí en la ciudad, no pasa la verificación y tú dices, oye, es nuevo. Es que lo pagas, llegas y lo vuelves a echar a volar. Es correcto. Hay 3 razones. Tú carbonizas tus cámaras de fondo. Tienes que tener bien todas tus llantas, tienes que tener tu carro bien caliente y tener todos los sistemas apagados. Y entonces entras al sistema de verificación y lo más seguro es que lo vuelves a pasar. Pero el motor de combustión interna, ahora que ha sido modificado, en lugar del carburador, antes el carburador era el que te daba el principal problema. Cuando tú lo echabas a andar, nada más calentaba combustible como el borras a que encendiera la máquina. Una vez encendida la máquina, entraba ya la temperatura y empezaba el combustible a entrar a temperatura. Al entrar a temperatura ya no sé cómo te explicaré esto. O sea, entraba a la segunda variable, que es esperar el combustible y que entrara a determinada temperatura para que se repartiera. Y entonces el auto ya estaba digamos, consumiendo el combustible que debía de consumir. Ahora con los microprocesadores ya te permiten entrar. Ustedes lo ven normalmente. Arrancas tu carro al frío, te vas a 1200 revoluciones. Una vez que pasan 3, 4, 5 minutos, 4 minutos cuando mucho, baja la revolución de 800. Es correcto. Pero en su máquina no puedes bajar. Entonces, es lo que dices, mi duda. Tu máquina no puedes bajar de 1800. No puedes bajar. Ah, sí. Es la velocidad Normal, ¿por qué? Los Z100. ¿Sí? No puedes bajar. Esa es una. La otra, yo les hablé de bombas. Sí. Las bombas en línea, bueno, yo utilizaba motores Yanmar japoneses muy buenos. Desde mi punto de vista, de lo mejor. De lo mejor. Una bomba en línea es de este vuelo. Yo tenía máquinas de 20 kilowatts pequeñitas. El motor era así. La bomba era de este vuelo. ¿En serio? Entonces, ese tipo de bombas tienen menos desgaste que las rotativas. Una bomba rotativa, Stannadai, para ser precisos, esa bomba es una bomba centrífuga con paletas que está aventando los impulsores combustible. Entonces, ustedes la máquina la trabajen al 50%, al 100%, tienen 1800 revoluciones. Está bombeando.
Siempre está con la velocidad constante. Nada. Sí, es la condición. ¿Qué es lo que sucede? El retorno del diésel es el que hace su chamba. Es el que regresa el combustible al tanque. Él es el que hace su chamba. Entonces, esa parte, el ingeniero comenta, hay un sistema ahorita que se llama en motores Common Rail, que es a alta presión. Eso sí, aguas con destapar una conexión en Common Rail. ¿Cómo es el Common Rail? Es un riel, como lo comenta, es un riel que está presurizado a alta presión. Entonces, todos los inyectores llegan ahí. Y ahora como los disparos son electrónicos, ya va ¿cómo se llama? De la computadora va la señal eléctrica a la bobina del inyector y es el que le dice abre más, abre menos. Ya es una gobernación inyector por inyector. Por eso el Common Rail es un sistema que está presurizado, todo el riel está presurizado y solamente los disparos lo hace por cada inyector. Es muy importante. ¿Y cómo le hacen con el turbocargado? ¿Cómo lo hacemos? Sí, sí. ¿En qué sentido? Hay motores ahora turbocargados. Una potencia extraordinaria. Bueno, Es el turbo que hablo ahorita. Les voy a comentar una Volvo, una máquina Volvo. Los turbos es de lo mejor que creo yo, para los motores ha dado la ingeniería. ¿Qué es lo que sucede? Una máquina Volvo de 450 kilowatts es un solo turbo. La gente de Europa puso biturbo y la convirtió en 600. Tú dices, ah, caray. Pues dicen que la primera ley de termodinámica, ¿no? Que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? La segunda ley. Se transforma. La segunda. Sí, cierto. No, es la primera. La cero. Sí, ¿no? Sí, Es la primera, ¿no? Vamos a checarlo. ¿Eh? Vamos a checar. A ver, chécalo. Yo hasta donde sé que es la primera, ¿no? Es la ley cero. Entonces, resulta ser que no la están creando, ¿no? Están haciendo más eficiente el motor. Los turbos, ¿qué es lo que hacen? Inyectan aire a alta presión y bueno, a los motores les permite tener mayor eficiencia. Entonces, hay motores biturbos, doble turbo. Entonces, estos turbos les comentaba, no tienen rodamientos. Estos son unos bujes que entra aceite en esos bujes y flota en el aceite el rotor. Cuando ustedes escuchen un balazo dentro de una máquina, es porque explotó el turbo. El turbo debe de tener movimiento axial y radial. El turbo, cuando ustedes quieren verificar un turbo, lo agarran de no tengo aquí imágenes del turbo, perdón. Agarran por dentro y van a sentir un movimiento. Ese es el movimiento axial. Ahora, cuando ustedes lo hacen arriba y abajo a un lado, también, pero es un movimiento pequeño, no crean que es muy grande. Ese movimiento también lo debe de tener, pero es notorio. Es notorio, es pequeño, pero notorio. Ahora, cuando ustedes quieren, es algo que ha fallado en ingeniería. Bueno, no ha fallado, sino la verdad es que lo calcularon y lo deprecian. Pero cuando ustedes está el motor apagado, tarda el aceite en llegar al turbo. Entonces en ese momento hay desgaste. Pero como es muy pequeño, es depreciado. Lo ideal sería, antes de arrancar, un turbo sí lo pueden tocar antes de arrancar. Sí lo pueden. Una vez ya. Una vez andando el turbo ni se les ocurre, porque se liman el dedo. Nosotros lo atrancábamos con el mando del martillo. Entonces, al momento de arrancar la máquina, verificábamos que estuviera pasando aceite. O sea, ¿qué es lo que sucede? Quitábamos la manguera del turbo y decíamos, arráncala. La arrancabas y veías que estuviera saliendo aceite por la manguera. Si no sale, no. Ese turbo se va a molar y se oye un balazo. Es un balazo. De hecho, se destruye el turbo por dentro. Se rompe.
Entonces, eso fue de lo mejor que ha dado la ingeniería para eficientar los motores. Entonces, una máquina, el mismo motor le aumentaron 150 kilowatts más, poniéndole un turbo más. Me llama la atención lo que dices del 75%. Sí, es cierto, mecánicamente es lo mejor tener una máquina con una compresión determinada, funcionando, y es lo que debe de ser. Sin embargo, la realidad es que no es así. Por ejemplo, Sí, no, todo lo que son y tú estuviste en Televisa y lo viste, normalmente estos cuates en Ocesa, que es donde mercado, ¿no? Se van al doble. Y si no es que hasta 3 veces. Sí. Si ellos tienen una carga, digamos, para el evento de 50, piden una de 150. Es correcto. Sí, no de 100, no, de 150. Es que mira, Sí, desafortunadamente te voy a comentar, la gente al desconocer muchas cosas, ellos piensan que dicen, bueno, es que voy a utilizar 50, pues mejor vamos a doble. Perdón que te interrumpa. Entonces ese factor que usted está hablando, De hecho viene importante en la selección de la capacidad. Mira, en la parte por eso comentaba de sincronización. La sincronización ahorita ya está en auge, está trabajando bien. Siempre ha existido, porque la sincronización antes la hacían con unos pifos, con unos focos, y empezaban a ajustar. Es correcto. Empezaban a sincronizar y decían, ya está, vámonos. Todo esto ahora ya es electrónico. Ustedes nada más ven el escáner del control que va así, oscilando, y cuando llega al centro, ¡pa! Se cierran los master pads. Solitos, ya ustedes no hacen nada. Nada. Entonces, yo diseñé máquinas en IXA para renta, porque bueno, yo tenía muchos problemas con que las máquinas tenían que ser compactas, que las máquinas tenían que ser silenciosas, y aparte, si tú comprabas una máquina de 1000, pues no la podías partir y decir, nada más de 500, bueno, pues ahora échale la mitad y llévala. Entonces yo lo que hice, empecé a meter máquinas en sincronía. Hice 2 máquinas de 600 que, bueno, de hecho hice 8 máquinas. Esas 8 máquinas las ponía como arbolitos y vámonos. Empezaba a arrancar una. Ya nada más una vez arrancadas las máquinas, una máquina mandaba automáticamente a arrancar la otra, y la otra mandaba a la otra, y así, solitas. Cuando detectaban una baja carga, ellas solitas también se iban sacando. Entonces, la sincronización nos ayuda mucho a conservar ese factor del 75%. Ajá. Ya ahorita es fabuloso ver muchas plantas trabajando con estos sistemas de sincronización en ahorro de energía. Las plantas que comentó el ingeniero, no me acuerdo cómo se llama. A ver, eran en sincronía. Se calculó todo se calculó para tener todo el edificio con ciertos puntos con energía, pero se calcularon a esas, no recuerdo si eran 4 equipos de 2000 o de 1500, algo así. Se calculó para tener 6 megas. Entonces, si no se ocupan los 6 megas, se van al mínimo. Dicen, ¿sabes qué? Vámonos. Ahora, algo muy importante. Antes teníamos, la gente que estábamos comprando plantas, pensábamos que no se podía sincronizar una de 20 con una de 200. Sí se puede. Entonces, sí se puede. Entonces, ahora sacamos la potencia de la de 600 y la de 20 y entregamos. ¿Pero por cuál era la creencia por la cual? Pues yo creo que falta desconocimiento, ¿no? Perdón, falta de conocimiento. No, desconocimiento no. Sí, fue eso. La gente de los controles, desde mi punto de vista, los controles que a mí me gustan mucho son los Deep Sea Electronics, son ingleses. ¿Te gustan Badger? Badger es muy bueno, Badger es muy bueno, pero para plantas, lo que pasa es que esas marcas, Badger tiene más conocimiento eléctrico, pero la gente de Deep Sea tiene más conocimiento de plantas, de generación. Entonces ellos... Caterpillar está metido muchísimo. ¿cuál? Caterpillar,
incluso de 13.000 voltios. Pero Caterpillar te hace la parte motórica, la parte El de motor. motores y la parte, a lo mejor generador, pero la parte electrónica. La sincronización. La compra, nada más le pone su marca. Y ellos, Atlas Copco, la gente de Cummins también, le ponen Cummins Control. O Woodward, Governo. Mira, Woodward es muy bueno y lo utiliza mucho Mitsubishi. En los motores de Mitsubishi. A mí, en lo particular, si ustedes me dicen un motor robusto, yo le voy mucho a Caterpillar. Cummins es muy buen motor porque es como un bocho, encuentran refacciones en donde quieran. Hasta en farmacia. Pero también los motores Mitsubishi son unos burros. Y comparados, Automotores es la marca. Ya la marca Mitsubishi, Caterpillar, Cummins, Yarman, Perkins. Perkins, el problema que tiene ahorita es que ya está armando en China. Entonces ya no, la gente no le tiene mucha confianza y pues lo distinguen. O sea, ves un turbito así de chiquito y dices, no está bien. No sirve. No sirve. Y aunque sirva, Ahora sí que auténticamente Lo que tú ya ni mencionas de la Perkins, solución, lo que tú mencionas de las capacidades de las plantas, es que, por ejemplo, ahora, es totalmente cierto, digamos en nuestro caso son ¿de qué? 6, 7 y medio, 12 megas. Tienes 4 turbinas de gas, incluso las modificó cierta persona que está ahí. 4 turbinas de gas a tope, de 1 mega cada una, y una turbina de vapor que sí te permite modular. Esa es la única diferencia. A lo que tú me mencionabas, que yo caí en el error, tienes toda la razón del mundo, en decir que tienes que estar trabajando a 1080 revoluciones. La turbina de vapor sí te permite abrir y cerrar el gobernador, porque tienes unas bombas de lubricación atrás, pero pues unas bombas de lubricación, es que la turbina está trabajando a 18.000 RPM y es una masa pues del tamaño de, ¿qué les puedo decir? De 6-8 metros, dando vueltas. Y entonces tienes las otras turbinas, las turbinas de gas a tope, y la otra está modulando, porque la turbina de gas es súper eficiente a tope, pero le empiezas a bajar RPMs, no RPMs, perdón, potencia. empieza a quitar carga, y la turbina se vuelve loca y es un problema con ellos. Las paralelas así, como tú mencionas, y es así, la turbina de gas, la turbina de vapor sí te permite modular. Eso es paso que va a pasar. Mira, hay una, se llama papelera Grupac. En Hidalgo, en APA en Hidalgo, hicieron una nueva planta. Se fusionó con IXA para hacer IXAPAC. Entonces, IXA les va a vender internamente les vende la energía sacada de la tubería de gas, la meten, como tú lo comentas, a una turbina de gas para generar electricidad. Aparte el vapor que ellos sacan de su proceso en la papelera, es increíble la cantidad de vapor que hay, ¿no? Entonces, para el secado del papel. Entonces, de ese vapor lo meten a las turbinas y generan electricidad. La idea de Grupac, y yo creo que sí la van a concretar, siempre es la curva de la bañera, es generar su propia electricidad, porque ya hicieron el estudio y sí les da, como usted lo ha visto, ¿no? Ahorita, generar su electricidad y aparte la que sobra, venderse la saca. La cogeneración. Esa es cogeneración. Entonces, cogeneración es el hecho de utilizar 2 veces el mismo combustible. En una turbina de vapor, generas vapor en una caldera, sacas el vapor y lo metes a la turbina de vapor, al turbo generador, y entonces la extracción la metes al secador de papel. es correcto. En una turbina de gas, el calor que genera la turbina de gas, simplemente le metes el gas y se quema. La extracción la metes a una caldera de recuperación, y la caldera de recuperación te da tal cantidad de vapor sorprendente a una temperatura saturado que te permite meter y secar el papel.
Esa es la parte que... Ese es cogenerar, el venderle a Luz y Fuerza, o a, perdón, a CFE, Ya se acuerda de los esos son excedentes y no te conviene porque solo te pagan kilowatt a kilowatt y nunca te pagan la demanda. Y eso no es para nada. Entonces, lo mejor es trabajar en isla. Simplemente desconectado, tú nunca te conectas con CFE para nada. Tiene una desventaja que no te puedes sincronizar. Tú arrancas tu planta con CFE y después dices, ahora sí, mano, ya arranqué la planta, ya tengo vapor, ya tengo todo. Y ahora, bájale tantito porque voy a arrancar yo. Y con la pura inercia, arrancas tus generadores, tus turbogeneradores y la planta de gas. Y vámonos a generar. Esa es la desventaja. La única desventaja es que tienes que tener dos buses totalmente separados, pero te evitas tener el contrato de generación con ellos, de interconexión. Te evitas ¿sabes qué? Yo no tengo contrato de interconexión, yo estoy en ICE. Hay otra, bueno, yo creo que ya, aparte para concluir, ya vamos concluyendo, la utilización de los bancos resistivos. Esto para mí es algo que debe de siempre de existir en pruebas de las máquinas. ¿Por qué? Porque ahí nos dan fallas igual de calentamiento, nos dan fallas de inyectores y nos dan fallas de bombas. Nosotros recordamos la teoría de la electricidad. Antes a mí me hablaban y me decían, oiga, ¿no tienen unos bancos capacitivos, inductivos? ¿Para qué? Es que necesito hacer unas pruebas en mis máquinas. ¿Para qué los quieren? Pues para hacerle pruebas, pero ¿para qué? O sea, explíquelos como para qué. No, pues es que como yo tengo cargas inductivas en mi planta, yo quiero hacer pruebas, pues, simularlas. Digo, no, señor, no importa. Usted debe de hacer, recordemos que el voltaje y la corriente en cargas resistivas van en fase. Entonces, tú debes de, lo que te está dando la máquina, es lo que te va a dar. Y ahí estás verificando si te está dando la potencia si es de 600, lo más cercano, ¿no? Porque hay depreciación por altura. Es más o menos el 16% en la Ciudad de México, de un motor. Entonces, tenemos que nosotros tomar en cuenta eso, pero los bancos resistivos a nosotros nos dicen la potencia real de la máquina. ¿Para qué la vamos a adelantar la corriente y desfasarla adelante? No, eso está mal. No, échale menos resistivos. Entonces, el banco resistivo, esa prueba yo la recomiendo que sea cada año. Cada año para verificar los inyectores. Los inyectores, como son una botonera, nosotros también metemos carga súbita a la máquina. Eso es bueno hacerle esa prueba. O sea, que pase de 0 kilowatts a, si es de 600, hablarles 250 de un fregazo que come la carga, saca una bocanada de humo por la cantidad tan fuerte que inyecta el diésel, pero es bueno hacerle esa prueba, que la máquina no se siente. Entonces los bancos resistivos, eran pruebas que hacíamos con las máquinas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Aún así, con muchas pruebas, nunca le pudimos dar a una bomba. Estaba generando bien la máquina, 450, ya tenía su paso generando y de repente se va. ¿Por qué? No nos mandaba fallas en el handheld, verificamos nada, tenía que venir la gente experta de vuelo para saber qué era lo que pasaba con esa máquina. Entonces, obviamente esa máquina, yo al hacer pruebas, pues esa máquina no la consideraba en renta. Decía hasta que veamos que... Entonces, es muy importante las pruebas. Una pregunta, y esa pregunta es esta. Si nosotros tenemos por lo regular inyectores que van al laboratorio, cómo se prueban y cuál es el máximo. Mira, los inyectores no se pueden probar, es chistoso. Los inyectores tienen orificios que ni siquiera los ves. Exactamente, por eso. Ajá. Entonces, resulta ser, yo estuve en un curso de inyección de bombas y de turbos, con la gente de Ceiba, algo se llama esta escuela.
Resulta ser que me dicen, yo lo vi, aquí me lo contó, que un orificio al verlo en el microscopio, tú lo veías, entonces pues es que tú, que está mal este monitor. Cuando tú lo veías en el microscopio, ¿qué crees? Que tenía, el asiento se veía como un cráter. Entonces estaba mal el monitor. Hay una cosa muy importante, para eso van al laboratorio. Y tenemos que tener... Solamente ellos diagnostican. Sí, no, tenemos que ver exactamente la capacidad que puede tener y el rendimiento al final, o desecharlo. No, se mandan al laboratorio para nivelarlos. Ellos lo hacen, ¿Lo rectifican? no, cambian. Es que el asiento es el único que se cambia, todo el cuerpo del inyector sirve. Nada más la punta donde sale diésel, cuando está a baja revolución en la máquina, bueno, con carga, con carga, haz de cuenta que se ve como humo, porque les hacen las pruebas y sacan el inyector y pues, se ve, hay un acrílico que te protege. Entonces cuando está abajo, haz de cuenta que está humeando, sale como humo de un cigarro. Pero ya cuando tiene carga, ves clarito el rocío, el chorro que inyecta la bruma. Es una como especie de bruma. Pero ya al final, tú ves el chorro que inyecta el Empieza a clasificar por la temperatura. Es correcto. Por eso es importante que la máquina tenga La temperatura. Porque yo en exámenes de los chamacos, una vez me cayó un chavo y le decía, ¿voy a dar mantenimiento a la máquina? Sí, yo le doy mantenimiento. Ah, pero yo ya había detectado que este chico estaba diciendo, oye, ¿cómo le das mantenimiento a las máquinas? Se dice, no, pues yo, así nomás, simplemente. ¿Y las bujías? Ah, bueno, pues se las limpio. Y ya sí, ¿no? Ya. Digo, oye, y si te dijera que las máquinas a diésel no utilizan bujías, ya se quedó así como en jaque. Entonces, ya para terminar, esta es una máquina, es un reporte técnico que envía un cliente, ya yo estoy con mi empresa, que estaba nueva la máquina. Y dice, es que está nueva, pero pues hay que hacerle mantenimiento. Así es. Bueno, detecté que tenía fugas de refrigerante, si se dan cuenta. Aquí abajo hay refrigerante. Entonces, ¿le subimos? No, perdón, bajamos, perdóname. Entonces, tiene fugas de refrigerante. ¿Por qué? Porque estas no están apretadas. A lo mejor en el excesivo apriete se pueden, bueno, pues hay que cambiarla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, más fugas de refrigerante. ¿Esto qué nos da la fuga de refrigerante? Pues si está parada, esto es antes de echarla a andar, antes de hacerle pruebas. Lo que yo les comentaba, si yo esa máquina llego así muy fregón y le echo a andar, a lo mejor, y boto una manguera y hago un despapalle, y mi mantenimiento de 2 horas se iba a volver todo el día y más tiempo, ¿no? Ahora, otro me decía, es que luego no quiere entrar a la planta, está fría. Pues sí. Si se dan cuenta aquí, está quemado, está carbonizado, está haciendo falso contacto. ¿Cómo verificamos esto jalando? Por eso deben de jalar cables, no se preocupen que se saben, pues que se saben mejor. Entonces cambiamos lo cambiamos abajo, ya quedó, ya no tiene problema de eso. Entonces, esos dos problemas tan pequeños me evitan problemas muy grandes. Como que la planta realmente no arranque cuando tiene que arrancar, porque está fría la máquina, y a lo mejor perdemos algo, a lo mejor el chico de mantenimiento lo viene corriendo. Evitamos que la máquina pueda zafarse una manguera y sufra un daño. Entonces, cambiamos los filtros. Los filtros, señores, nunca los tenemos. Ya si quieren aflojarlos con un cincho, porque ya no sirve. Pero las máquinas siempre se aprietan con la mano. Siempre. Y antes de ponerlos, hay que llenarlos. Hay que llenar los filtros de aceite, de refrigerante, y los ponemos. O sea, nunca hay que ponerlos en vacío. Bueno, se puede hacer, pero no es recomendable. Porque en lo que baja el aceite,
a lo mejor no arranca la máquina, estamos forzando la máquina. Entonces, encontramos también pequeños indicios de aceite en esta parte y decimos, eso es ser eficiente en nuestro mantenimiento. ¿Qué haces en este caso? En esto yo diagnostico, de hecho aquí viene. ¿Qué 10 adjudicas y qué hacen ustedes posteriormente? Ajá, es la recomendación, más abajo parece que viene, o a lo mejor ya las pasamos, no me acuerdo. Aquí está. Aquí está, un poquito más arriba, dice ahí, mantenimiento predictivo es también una de las partes. Me dice, oye, ¿por qué no me haces un mantenimiento? Ah, sí. Bandas del motor, me dice el manual, cada 2 años o 12.000 horas. Calibración de laboratorio de inyectores cada año o 16.000 horas. Limpieza de dieléctrico del generador cada año. Cambio de refrigerante cada 2 años o 12.000 horas. Limpieza del tanque de combustible cada 6 meses. Más allá. Abajo, perdón. Dice, pruebas de banco resistivo cada año. Eso es lo que yo recomiendo. Y abajo vienen, no, yo creo que ya las pasamos las recomendaciones. Resulta ser que los fabricantes de plantas, pues también en ocasiones no son muy hábiles. Esta planta es una planta alemana. Sí, es alemana. Y tiene ahí. Este dren de aceite, tenemos aquí un dren, ¿qué creen? Está en un hilito de aceite. Está mala tubería. Subimos otra vez, dice ahí, redireccionamiento de válvula de manguera para el drenado de aceite del cárter, ya que se encuentra desnivelado e impide el libre salida del mismo. Es un problema. ¿Eso fue de diseño? Sí, de diseño. Sí. Aquí viene otra recomendación. Cambiar las puntas de cárter del motor, ya que hay marcas de fuga de aceite. Yo ya es la recomendación que estoy haciendo. Hay que desmontar la máquina, más abajo, que suba. Ya nada tantito, ya es lo último, perdón. No le voy a hacer una preguntita. La parte técnica está muy bien explicada y le agradezco la información que nos está dando. Yo en una ocasión me topé con un problema que no quería que el escape lo sacáramos hacia una zona de jardín. Entonces, en el lugar donde lo queríamos sacar, abarcaba más de 90 metros. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan en cuanto a sección del diámetro? ¿De la teoría? Sí, mira, normalmente cuando son tiros muy largos, aumentamos el diámetro de la teoría. ¿A cada cuánto? Mira, la potencia de los gases de combustión lo saca, aunque tú te lleves tu mismo diámetro, lo saca, pero si es un tiro muy grande, que hablamos 90 metros, yo lo aumentaría al doble, por lo menos al doble. ¿Por qué? Porque acuérdate que en cada doblez de codo tienes mayores desviaciones máximas. Eso no hay problema. No hay problema, no. Es que no puedes hacer tiros de kilómetros. No, le digo porque se nos presentó ese problema. Sí, o sea, si hablamos un tiro, ¿cuántos metros será? ¿Cuántos metros será? 90 metros. Sí, al doble, y con eso es más que suficiente. Y la otra es que tu máquina va a trabajar más ineficiente por la relación de compresión. Va a perder mucho. Mucha velocidad. Ahora la otra, por último la recomendación, vimos trae un sello entre el acoplamiento del motor y del generador. El acoplamiento se hace mediante 2 platos, el volante del motor y los platos del generador. Ahí internamente hay un sello. Entonces, ese sello, cuando ustedes detecten aceite allá adentro, es porque ese sello ya está fallando.
El retén ya está fuera. Ese ya está desgastado. Entonces, ese retén lo tenemos que cambiar. ¿Cómo se cambia? Desmontando, desacoplando el motor generador, cambiándolo y se acabó el problema. Sí es mucha talacha por el desacoplamiento. Ajá. Oye, en el cárter también, en las máquinas y todo esto, ¿tienes que desmontar la máquina? ¿O ahí mismo puedes hacer? Mira, cuando tienes espacio, lo puedes hacer. Las plantas desnudas normalmente tienen espacio. Las plantas desnudas cuando están en un cuarto. Pero las plantas que yo trabajaba con cabina, como tienes el tanque abajo, el tanque está así. Entonces, sí, nosotros agarrábamos con grullas, con el pasto de la máquina, la levantábamos, quitábamos por abajo los tanques y por ahí le dábamos. Pero normalmente cuando tienes muy poco espacio, mejor quitar, mejor eliminar. Yo pienso una cosa, yo vi una instalación así, con una fosa, para dar ese mantenimiento, exactamente. Y también tener unos tanques ahí para vaciar el aceite del cárter para mantenerlo. Yo con su llave ponle mucho. Esa llave que está retirando precisamente por la temperatura que llama cárter, para que no los repuestos de la llave no se echen a perder, no se resequen o no se agrienten, porque después es un problema. Hay un arreglo. Cuando se va un alternador, se fuma la batería. Entonces, lo que hacemos, ponemos el cargador de baterías. Gerardo, es cargador de baterías. Ponemos un relevador en esta posición, el relevador. El cargador de baterías, aquí está la batería y este es el alternador. Este está siempre alimentando a la batería cuando está la máquina funcionando, pero cuando este se daña, deja de alimentar a la batería y la batería se acaba, se va a apagar el motor. Entonces este relevador nosotros lo conectamos al alternador para que cambie de posición y haga el switcheo. Eso es un arreglo que hicimos ahí en la división y nos permitía a nosotros tener conectado siempre el cargador de baterías. Cuando se iba el alternador, hacía el cambio y entraba el cargador de baterías sin necesidad de separar el equipo. ¿Sale? Eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.